Buenos días. Quiero hablar de la hoja La Inquisición. Desafortunadamente, el programa no funcionó en YouTube, lo siento, pero ahora quiero hablar con ustedes de las preguntas más importantes de la hoja. ¿Ok? Primero, número uno, ¿cómo se llama un judío convertido al cristianismo? Un judío convertido al cristianismo se llama un converso. Okay. Pero hay otro término para un musulmán convertido al cristianismo y el nombre es morisco. Entonces tenemos los cristianos, pero también tenemos los conversos o los moriscos y todo depende de la fe original. Okay. Número 3. ¿Quién trajo la Inquisición a España? Fernando, el rey Fernando trajo la Inquisición a España. Con respecto a la historia de Europa, la Inquisición en Europa en realidad empieza a decaer, pero mientras la Inquisición decae en Europa, empieza a subir en España. Um, ¿Por qué? Porque Fernando e Isabel querían crear un país cristiano y una manera de crear este país cristiano fue, número uno, echar los musulmanes de la península y lo hicieron en el año 1492. Y la segunda manera fue echar a los judíos de la península y lo hicieron en 1492 también. Pero los conversos podían quedarse en España. Pero desafortunadamente había conversos quienes todavía practicaban el judaísmo. Entonces la Inquisición era una manera de encontrar a los judíos ocultos. Uh-huh. El primer inquisidor general de España se llamaba Torquemada y Torquemada también era el primer confesor de la reina Isabel. Desempeñaba un papel muy importante en la vida religiosa de la reina Isabel. ¿Qué es un auto de fe? Un auto de fe es la imagen que tenemos de la Inquisición. Por lo general, el auto de fe ocurre en una plaza en España, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, y es una declaración de que una persona todavía la, practicaba al judaísmo. Y por lo general asociamos el auto de fe con quemar judíos en España, desafortunadamente. ¿Cómo se describe el proceso de denunciar a un supuesto judío a la Inquisición? Una persona solo tenía que tener sospechas que una persona todavía practicaba la fe judía. Por ejemplo, leemos en la literatura como una persona no come tocino, o como una persona desaparece durante los sábados. El sábado es el día de descanso en la fe judía. Entonces, si una persona las mantenía y no sé la palabra en inglés si una persona mantenía
la vida judía o las prácticas judías, un vecino podía denunciar a la persona a la Inquisición. Según la película, nos equivocamos cuando asociamos la tortura con la Inquisición, porque en realidad en España había muchísimas reglas que un inquisidor tenía que seguir, y según las reglas que mantenemos, un inquisidor no podía sacar sangre de una persona. Entonces, sabemos que había algunas prácticas de tortura, pero también había límites. El peor castigo dado por la Inquisición, según la película, fue remar, o en inglés remar significa to row. Entonces la Inquisición ocurre durante el momento en que los conquistadores viajan a las Américas, y con los barcos necesitan poder, y por lo general usan poder humano para remar los barcos por el Océano Atlántico. Y por lo general, si una persona tiene que remar por el océano, por lo general, en realidad era un castigo de muerte, era una pena de muerte. Los judíos en el año 1492 fueron a Portugal cuando fueron exiliados por los reyes católicos. Había una lucha entre Portugal y España en el año 1492. Entonces, Portugal, en la lucha en contra de España, decidió aceptar a los judíos en su país. Desafortunadamente, 5 años más tarde, Portugal echaron a los judíos también en el año 1497. Y por eso después los judíos empezaron a caminar hacia Turquía, o el país que es Turquía hoy día. Y en realidad son las preguntas más importantes de la hoja. Dos preguntas que no aparecen en la película, pero que sí son importantes en la historia de España, es número 1 al pie de la página. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano nuevo y un cristiano viejo? Pues un cristiano viejo es una persona cuya familia siempre ha sido cristiano. Entonces yo puedo trazar la línea de mi familia y puedo encontrar evidencia de bautismos con todos los miembros de mi familia. Pero un cristiano nuevo es una persona quien se ha convertido al cristianismo. O puede ser que es una persona cuya familia no siempre ha sido cristiana. Entonces, algún miembro de la familia era judío, pero el miembro decidió convertirse al cristianismo. Entonces, un cristiano nuevo puede ser un converso o una persona quien se ha convertido al cristianismo. ¿Y cómo se llama un judío de España? Una persona puso judío. Es interesante que los judíos de España tienen un nombre específico. Se llama un judío sefardí, Sephardic Jew en inglés. Y es muy interesante porque si ustedes viajan a Turquía, una cosa que quiero hacer, los judíos en Turquía hoy día todavía se identifican con sus antepasados de España, y los judíos dicen que son
judíos sefardíes. It's very interesting. They still say that they're Sephardic Jews. And some of the songs that have come up through the generations are still in the Ladino, which is the language of the Sephardic Jews, which is very interesting to see literature and still the oral tradition in Turkey, even though, you know, if they left in 1492, we're talking about at least 500 years gone, removed from the time in which they were in Spain. It's very interesting to see how the culture is still related to that time period when the Jews did live in Spain and they weren't persecuted. Y son los puntos más importantes de la hoja. Si ustedes me han entregado la hoja, les voy a dar crédito. Gracias por intentar ver la película. Y si no, ahora saben un poco más de la Inquisición.